Escuela de Posgrados de Policía, en nombre de toda la comunidad académica, les da la bienvenida a este evento denominado Conversatorio La víctima policial en el contexto del conflicto armado nacional interno, a cargo del doctor Giancarlo Mejía Azuero, abogado, investigador y docente universitario, maestría en la Universidad de Medellín, Universidad Libre, Sergio Arboleda, la Santiago de Cali, entre otras. Gerente de Mejía, Ardila y Asociados, se ha desempeñado especialmente en el ámbito académico, en la asesoría y consultoría nacional e internacional, docente, analista, columnista y conferencista en varios escritos televisivos y radiales. Actualmente candidato para la conformación de la terna de la elección del Fiscal General de la Nación. Doctrinante en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional e Internacional. Miembro del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios, miembro de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, paraacadémico del Ministerio de Educación Nacional. Ha sido consultor de la Comunidad Andina de Naciones y la Organización Internacional para la Migración. Profesor invitado del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Asesor de la Oficina de la ONU contra el Delito y las Drogas. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho. Decano de la Escuela de Leyes de la Universidad Militar Nueva Granada, 5 años. Cuenta con más de 32 obras publicadas nacional e internacionalmente. Bienvenido, doctor Giancarlo. Iniciamos nuestra ponencia. Conversatorio. La víctima policial en el contexto de un conflicto armado no interno. Buenos días para todas y para todos. Bueno, lo primero que quiero es expresar un sincero saludo de agradecimiento por su presencia acá. Para conversar precisamente, no va a ser en sí una ponencia rígida, ni mucho menos, sino va a ser simplemente una ilustración de ideas, pero lo más importante es que ustedes puedan hacer las preguntas e interactuar con el autor de esta investigación académica. Lo primero que quisiera decirles es que todo lo que he estructurado a través de los años académicamente desde la perspectiva de victimología en relación con los miembros de las Fuerzas Armadas, ustedes son miembros de las Fuerzas Armadas, tiene que ver con unas palabras que a veces se enseñan en las escuelas de formación pero que no tienen un contenido que trascienda. Y las palabras confluyen en algo que es lo que fundamenta nuestra Constitución política y se llama dignidad humana. Y es tal vez uno de los pilares sobre los cuales se fundamenta el servicio policial, pero también se fundamenta la razón de ser de un Estado. Y piensen en lo siguiente, ustedes que son jóvenes que se están formando policialmente, y esa es una tarea que dura toda la vida, toda la vida. Si no existe dignidad humana al interior de las unidades policiales, no se pueden defender los derechos humanos de las personas en la calle. Por eso es que hay países que se pueden dar el lujo de no tener ejércitos. En las Américas hay 7 estados que no tienen ejército, empezando por Costa Rica y Panamá, pero ningún estado en el mundo puede carecer de policía. ¿Entienden eso bien? Esa es la tarea fundamental. La policía proviene de la concepción inicial de vida en comunidad. Así que si los seres humanos que portan el uniforme conocen y reconocen su dignidad humana, se la van a reconocer a los que están en la calle. Eso es lo primero que quiero plantearles a nivel de conversatorio. Lo segundo, ¿de dónde sale la idea de escribir sobre víctimas policiales? Es decir, ¿de dónde sale la idea de configurar que el ser humano llamado policía, mientras desarrolla su función constitucional, pueda llegar a ser una víctima? De un concepto que a veces no entendemos tampoco.
y es el concepto guerra, que eufemísticamente lo denominamos en Colombia. ¿Y qué es un eufemismo? Lo decimos con palabras bonitas: conflicto armado. Conflicto armado que tenemos, según la mayoría de doctrinantes y especialistas en ciencias sociales, desde el año 1964. ¿Por qué 1964? Entre los meses de abril y mayo del año 64 nace el bloque sur, de lo que después se denominarán FARC. En el año 1964 nace el Ejército de Liberación Nacional y tiene su primera acción bélica en el enero del año 65 en Santander. ¿Quiénes son de Santander? Acá levanten la mano. En Simacota, cerca al Socorro, una de la libertad de América, no solamente la libertad de Colombia. Revolución de los Comuneros, 1781. Y principios constitucionales del Socorro, considerados como los originarios de los principios constitucionales en toda América, incluyendo de Canadá hacia abajo. Lastimosamente eso ni lo reconocemos los propios colombianos. Entonces, de ahí deviene la importancia radical de entender este concepto de conflicto armado. Si hay conflicto armado, hay básicamente víctimas. Y una de las primeras frases que ha sido acuñada desde la antigüedad en relación con las guerras es que la primera víctima en una guerra es la verdad. Nosotros en nuestras investigaciones hemos considerado que no es tan cierto. La primera víctima de una guerra es el concepto. Nosotros nacimos y crecimos en un país que nunca aceptó con claridad en los últimos 52 años que había guerra. Y lastimosamente en la guerra hay muerte, hay sangre, destrucción, hay heridos y desolación. De tanta ignominia, tanta tragedia, se causan víctimas civiles. Pero ¿por qué nadie habla de las víctimas de las instituciones que defienden al pueblo? Si ustedes están dotados con ese término llamado dignidad humana, la pregunta del millón es: ¿vale más la vida de un civil que la vida de un uniformado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Acaso no nos enseñan desde el colegio hoy en día, y de acuerdo con la Constitución política, que el derecho a la vida corresponde a todos los seres humanos sin ningún distingo? Entonces la vida de un civil no es que valga más que la vida de un ser humano uniformado. Y con base en eso empezamos a definir algunos temas relacionados con la víctima policial. Aquellos que han caído en cumplimiento de su deber desde 1964. Aquellos que han caído en cumplimiento de su deber por fuera y adentro de situaciones llamadas combate. Dentro de un país con una policía muy particular. La policía colombiana es muy particular cuando uno la compara con las demás policías del mundo. Es una policía que ha tenido muchos periodos desde 1891, cuando fuera fundada por Juan María Marcelino Gilibert bajo el decreto 1000 del 31 de diciembre de ese año, y ha tenido una cantidad de desarrollos posteriores hasta la policía que nos enorgullece a todos en la actualidad. Y resulta y acontece que en esa investigación larga, que está básicamente sustentada en un libro que será lanzado al finalizar esta feria, pero en otro libro que ya va a cumplir su segunda edición y será lanzado acá el día viernes por la tarde, Salón Literario número 7, para los que sepan, que se llama Los miembros de las Fuerzas Armadas como víctimas en el conflicto armado, perspectivas desde la justicia transicional. ¿Qué hacen? Lo que hacen es mostrar e ilustrar toda la ignominia cometida por los grupos armados al margen de la ley frente a seres humanos que han portado el uniforme de la Policía Nacional. ¿Saben qué encontramos, por ejemplo, y que el país desconoce? 500 policías decapitados entre 1985 y el año 2012.
decapitados por una sola organización armada al margen de la ley, las FARC. ¿Ustedes saben cuáles son los derechos de las víctimas? ¿Se los han enseñado? Verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, medidas de satisfacción. Entonces la pregunta es, si este país desconoce 500 policías decapitados entre las fechas que les acabo de mencionar, ¿habrá algún día verdadera posibilidad de reconciliación si no se reconocen los derechos de las familias de esos policías? ¿Ustedes se imaginan que en el año 2014, en plenas elecciones presidenciales, en el departamento del Putumayo, un grupo armado al margen de la ley dio la orden de que todos los hijos y padres de policías y soldados tenían que salir del departamento o si no se convertirían inmediatamente en objetivo militar? Y les tocó salir a esas familias. ¿Saben cómo se llama ese crimen? Desplazamiento forzado. Entonces no solamente tenemos casos de militares y policías heridos en combate o heridos por fuera del combate, asesinados en combate y por fuera del combate, sino tenemos casos de graves crímenes de guerra. Hace pocos años un mayor y un miembro del nivel ejecutivo que estaban de civil en Nariño fueron asesinados sin misericordia alguna. Y eso no puede ser, de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina internacional, no puede ser de ninguna manera considerado un crimen de guerra, porque estaban de civil. Entonces, ¿qué ha dicho la jurisprudencia internacional? Y hemos descubierto cosas que no se dicen en este país, pero que hay que decirlas para lograr la reconciliación. ¿Qué se dice? Que esos son crímenes de lesa humanidad. En algunos casos, los miembros de las Fuerzas Armadas pueden ser víctimas de crímenes de lesa humanidad. Todas estas cosas las hemos descubierto a través de la investigación, pero también hemos llegado a conclusiones bien importantes. La víctima policial no solamente está integrada por aquel o aquella que ha sufrido directamente la acción dentro del conflicto armado, una acción dentro del conflicto armado y que ha provocado un acto de victimización. Son víctimas las familias. Es decir, que el concepto de víctima policial no solamente hace relación al agredido, sino a su entorno. Y cuando sacamos la definición de víctima policial, porque no teníamos una definición a nivel conceptual que pudiera ser defendida en diferentes escenarios, cuando sacamos la definición, pues encontramos que madres y padres pueden ser víctimas policiales y son civiles. Hijos e hijas pueden ser víctimas policiales. Actualmente la policía, en el grupo de víctimas, tiene un registro bajo diferentes fuentes de más de 14.000 víctimas policiales, entre directas e indirectas. Y creemos nosotros que ahí hay un subregistro, porque muchas de esas víctimas no están siendo reconocidas adecuadamente por la unidad de víctimas. Creemos que son muchísimas más las víctimas policiales, así como son muchísimas más las víctimas militares, es decir, las víctimas de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué creemos que son muchas más? Porque no se ha hecho un trabajo hasta ahora de lo que se denomina la caracterización de la víctima policial. Nuestra primera obra, que va a ser lanzada acá, pues llega a ese punto, hacer un acercamiento a la caracterización, y estamos a punto de comenzar 2 investigaciones más. Ya se ha creado un equipo interdisciplinario liderado por la policía con otras universidades de gran prestigio, y es el tema de la caracterización de las víctimas policiales. ¿Qué significa caracterizarlas? Saber cómo fueron victimizadas. Eso que les comento de los 500 policías decapitados, de los policías desplazados, ¿saben qué encontramos también? Y lo ha dicho la unidad de víctimas. Hijos y padres de policías han sido reclutados forzosamente para los grupos armados al margen de la ley.
Porque todo el mundo piensa que hay reclutamiento forzado en niños, niñas y adolescentes. Resulta que también hay otro tipo de reclutamiento forzado que no corresponde al de niños, niñas y adolescentes. Pero descubrimos, por ejemplo, que en el Cauca se llevan a menores de edad a los grupos armados al margen de la ley por el simple hecho de ser hijos de policías. Esas cosas el país las desconoce y fuera de eso el mundo las desconoce. Y sobre el término víctima policial se asienta un término que es también fundamental: memoria histórica. Memoria histórica, la narrativa de nuestros héroes que también han sido victimizados. La narrativa de nuestros héroes que también han sido victimizados. Y la segunda investigación que estamos diseñando es una muy importante y sobre todo para el país, que se llama Género y Victimización Policial. Es decir, aquí nadie habla de las madres cabeza de familia que quedaron básicamente abandonadas muchas veces a su suerte, más allá de las prestaciones que presta una institución como la policía y el Estado, pero que sus narrativas de vida son desconocidas. Entonces hay unas madres cabeza de familia que básicamente son víctimas y que no pueden admitir ningún tipo de trato discriminatorio frente a otro tipo de víctimas. Doctor, una consulta. Sí. Tengo entendido que hay unos crímenes de guerra que han sido cometidos hacia los miembros de la fuerza pública, y especialmente de la Policía Nacional, que hacen parte ya de los escritos de la memoria histórica que se están realizando en el interior. Sí, hay unos ejercicios que se está haciendo la policía. Parte del libro que se va a publicar tiene toda la estructuración de la memoria histórica policial a través de la aceptación del concepto de víctima policial, y ustedes pueden ver en esta feria del libro, en el stand de la policía y a través de otras manifestaciones, temas claros de memoria histórica policial. Doctor, no sé si usted tiene claro para explicarle al público cómo fue ese trabajo que se ha desarrollado por parte de la policía y la asesoría suya para todo este trabajo que se ha generado a partir de esa conceptualización de víctima policial. Sí, y valga la pena hacer el reconocimiento claro al grupo de víctimas liderado por el coronel Arango, ahora por el coronel Collazos, por la Escuela de Altos Estudios de la Policía, por ESPOL, respecto a, se ha utilizado básicamente el marco conceptual que nosotros hicimos en nuestras investigaciones con el propósito de elaborar lenta y paulatinamente unos criterios y unos parámetros para la caracterización de la víctima policial, y con base en esa caracterización establecer no solamente el número de posibles víctimas, sino establecer los parámetros de la narrativa de la víctima policial. De hecho, hay un trabajo bien grande que viene realizando la Dirección de Inteligencia de la Policía. Esperamos que dé frutos próximamente. Hay un trabajo que viene adelantándose a través también de ESPOL, hay un trabajo que viene adelantándose a través de la inspección, y se ha creado todo un sistema bien integrado en relación con estos temas de justicia transicional, o lo que denominamos justicia para la transición, del tema de víctimas, del tema de memoria histórica, y cómo eso se mira desde la comunidad, no de una forma endogámica, sino cómo los civiles reconocen, civiles no uniformados reconocen a la víctima policial. Entonces, por ejemplo, ya se ha hecho un trabajo que esperamos que en junio esté publicado, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es una entidad del Estado. El Centro Nacional de Memoria Histórica contrató a una periodista investigativa de muy alto nivel en el país, y se va a sacar el primer libro sobre victimización de los miembros de las Fuerzas Armadas por minas y artefactos explosivos improvisados. Es decir, mostrar, por ejemplo, cómo fueron sistemáticamente y de forma generalizada en el país agredidos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en específico a través de minas y artefactos explosivos improvisados.
Hay otras iniciativas, por ejemplo, para mostrar cómo fue una política de ciertos grupos armados al margen de la ley, una política, utilizar francotiradores contra miembros de la policía. Es decir, los miembros de la policía estaban ubicados en estaciones, por ejemplo en Cauca, en Guaviare, en Caquetá y demás, y dentro de una política, una estrategia y además con unas tácticas y técnicas especiales, utilizaban francotiradores o tiradores de alta precisión, incluso con munición superior a la que se maneja para este tipo de rifles, sino munición que también eventualmente se puede utilizar contra seres humanos, por ejemplo los Barrett de M82 o los Barrett de M95 calibre .50. Ya saben cómo es un calibre .50, bueno, pues eso lo utilizaban, y también utilizaban, por ejemplo, algo que para la gente del mundo es desconocido, que es, colocaban cianuro en los proyectiles u ojivas o heces fecales, o lo mezclaban con otro tipo de sustancias. Esto obviamente ustedes entenderán que si es desconocido por el mundo, que si se oculta al mundo, es un proceso de revictimización. Es un proceso de revictimización, y por eso los miembros de las Fuerzas Armadas necesitan una narrativa discursiva, un lenguaje específico para mostrar cómo fueron agredidos. Aquí el término víctima jamás, de acuerdo con nuestras investigaciones de más de 6 años, jamás es el pobrecito, la víctima como el que ha perdido todo, sino es simple y llanamente para redignificar al ser humano y para poder mostrar la tragedia de la guerra y lo que se hace en la guerra muchas veces por parte de los grupos armados al margen de la ley. Esto con el fin de garantizar una verdad. Y todos estos libros saben dónde van a llegar, a algo que se llama la Comisión de la Verdad. Y en la Comisión de la Verdad es donde van a ir las víctimas a expresar todo el dolor y toda la tragedia que padecieron. Entonces, creo que voy a dejar hasta ahí, porque lo que más me interesa es que vengan las preguntas que puedan ayudar a esclarecer un poco más el panorama de las víctimas policiales con ocasión del conflicto armado. Y acá con esto termino. Son solo las víctimas policiales con ocasión del conflicto armado, no son las víctimas policiales generadas, por ejemplo, por la delincuencia organizada, por la delincuencia común o por otro tipo de criminalidad nacional o transnacional. Aunque también es bueno y pertinente indicar que hay muchas víctimas ocasionadas por fenómenos de multicriminalidad en donde hay un terreno gris. Y el terreno gris es que a veces, por ejemplo, en temas como minería ilegal, se mezclan diferentes tipos de criminalidad o en delitos de frontera, lo que se llaman los delitos de fronteras en momentos en que el concepto frontera y soberanía está en crisis. Así que les agradezco mucho su participación esta mañana y quedo pendiente para las preguntas que bien tengan a hacer. Muchas gracias. Esperamos entonces las preguntas que tengan el público invitado. Un saludo muy especial para el señor general Padilla León, para el general Parra, para el general Mendieta. Conocemos todos el valor que tiene su presencia. Y uno de los temas que quisiera que abordáramos es la reciente sentencia de la Corte Constitucional que trató el tema de la reparación integral de las víctimas policiales y militares, dejándolo al régimen especial que tienen las Fuerzas Armadas, porque en esa sentencia la Corte Constitucional comete un hierro impresionante contextual al dejar por fuera todas las víctimas policiales y militares ocasionadas por un grave delito, se llama el secuestro. Bueno, hago un resumen, doctor, de lo que desde un principio nos hablaba de dignidad humana, los pilares donde se debe fundamentar el servicio policial. Nos hablaba también que si los policías conocen y reconocen su dignidad, también van a reconocer la de otro ser humano, y que por eso es importante empezar desde ese punto para hablar del conflicto armado y de las víctimas, para reconocer a nuestros miembros de la Policía Nacional como víctimas del conflicto. También nos hablaba de la víctima policial como aquellos
que han caído en cumplimiento de su deber. Nos hablaba también de un desplazamiento forzado que existe de las familias que han surgido en algunos municipios y departamentos de nuestro país, el cual es víctima a los familiares y padres o hijos de funcionarios de la Policía Nacional. Hablamos también del crimen, que se ha considerado un crimen de guerra todos los actos que han cometido los grupos al margen de la ley frente a los miembros de la Policía Nacional, que por eso también es un fundamento para hablar de víctimas policiales. Dentro de ese contexto hablábamos también de lo importante que se está haciendo por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica para recoger todos esos actos que hacen y que han dejado muchas víctimas en nuestra historia. Entonces, si alguno del público tiene alguna pregunta, Torres, por favor. Ya. Quisiera saber si su trabajo también contempla los requisitos establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia 679 de 2013 frente a víctimas generales. Apreciado fiscal, voy a repetir en voz alta la pregunta, que si las investigaciones han tenido en cuenta los criterios elaborados por la Corte Constitucional, específicamente los establecidos en la sentencia C-579 del año 2013, frente a la declaratoria de exequibilidad del marco jurídico para la paz. Bueno, esa pregunta es bien jurídica, voy a tratar de responderla no jurídicamente. Sí, en las investigaciones está todo el marco de evolución, no solamente de ese tipo de sentencia que viene a declarar la constitucionalidad del marco jurídico para la paz, que corresponde a la concepción de la sentencia C-370 del año 2006. ¿Qué es esa sentencia? Es la sentencia de la Ley de Justicia y Paz. Esa Ley de Justicia y Paz permitió la desmovilización de 38.000 seres humanos de los grupos armados al margen de la ley, y es la que se conoce como la desmovilización de los grupos paramilitares. ¿Queda claro para todos? Allá en esa sentencia se establecieron unos criterios de víctimas. Y recordará las personas, y los que no sepan les quiero comentar, que en ese artículo 5 de la ley 975, que se llama Ley de Justicia y Paz, en el artículo 5, incisos 3 y 4, se estableció quiénes eran víctimas militares y policiales. Y eso surtió una evolución hasta la ley 1448. ¿Algunos saben qué es la ley 1448? La ley de víctimas y restitución de tierras. Es algo que es fundamental en el conocimiento y estructuración de un policía, por una razón. ¿Quiénes son los que tienen que garantizar en el terreno que a la gente se le devuelvan las tierras? Los miembros de la Policía Nacional y de las fuerzas militares. Artículo 32 de la ley 1448. Entonces sí están todos esos criterios, además de otras leyes que obviamente por no ser un espacio jurídico quisiera enunciar. ¿Y qué ha dicho la Corte Constitucional frente a las víctimas militares y policiales? Lo que ha dicho es que sí existen, porque estas normas han sido ampliamente demandadas, negando que ustedes, por algunas personas que dentro de una actividad democrática que hay que respetar, consideran que ustedes no pueden ser víctimas. ¿Por qué? Porque ustedes simple y llanamente están en cumplimiento de un trabajo que libre y espontáneamente decidieron aceptar, y que hay un riesgo excepcional en ese trabajo. Pero la pregunta del millón es, ¿será que hace parte del riesgo excepcional del trabajo militar o policial el ser asesinado por armas no convencionales? ¿Qué creen ustedes? ¿O el ser decapitados, como en el caso que les ilustramos del estudio que hicieron 72 oficiales que hoy son tenientes coroneles de la Policía Nacional? Un estudio de todo un año levantando las fichas
o ser secuestrado, que la privación de la libertad para muchas personas sociológicamente termina siendo más grave que la pérdida de la vida de un ser amado. Es el mismo fenómeno de la desaparición forzada. Nosotros tenemos más de 150 policías desaparecidos. Entonces las familias de esos policías no tienen derecho a saber dónde están sus seres queridos. Y eso es un acto normal de una guerra, o sea, es un riesgo. Esto porque en términos jurídicos hay una nueva jurisprudencia del Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, en cabeza de un líder que es el magistrado Santofimio, donde les ha reconocido a ustedes plenamente la condición de víctimas, en sentencias como la masacre de las Delicias, donde murieron muchos miembros de la fuerza pública, en la toma del Cerro Patascoy y en otra cantidad de casos donde se han visto asesinados, masacrados o han perdido miembros inferiores, superiores, miembros de la Policía Nacional. Entonces ahí, digamos que ahí hay un debate muy grande, pero que ya ha sido solucionado a nivel constitucional. El problema ahí epistemológico de construcción del conocimiento, que es la epistemología, es otro. Que aquí unas normas están saliendo de la Corte Constitucional, del Congreso, pasan por la Corte Constitucional como el Marco Jurídico para la Paz, pero hay una cantidad de acuerdos que están saliendo desde La Habana. Y entonces hay cosas de La Habana que no son muy compatibles con las que están saliendo de nuestro Congreso y de nuestros tribunales. Ahí hay un problema que hay que investigar también. ¿De pronto alguna otra pregunta que nos quieran compartir? En relación con la Comisión de la Verdad, ¿se hace algún tipo de protección para aquellas personas que fueron víctimas de un delito, por ejemplo, como acceso carnal violento, para efectos de no volver a victimizarlas? Muy buena pregunta. El teniente pregunta si en la Comisión de la Verdad se van a establecer algunos mecanismos de protección para las víctimas, por ejemplo, de violencia sexual, con el fin de no volver a revictimizarlas. La respuesta es sí. Y está establecido en el comunicado de prensa número 53 que sale de La Habana, precisamente en lo que estamos hablando. Pero además la experiencia internacional en más de 53 comisiones de la verdad que han existido desde la CONADER en la Argentina, luego de todo el fenómeno de las dictaduras militares del Cono Sur, dicen que la protección que se debe dar a víctimas y testigos de procesos de victimización debe ser máxima. ¿Quiénes van a proteger esas víctimas y testigos? Muy interesante. Y su pregunta ayuda a entender otro fenómeno oculto totalmente. Toda la victimización militar y policial, o sea, las víctimas militares y policiales por violencia sexual. Por una razón muy sencilla, casi todos, por no decir que todos, los secuestrados de las Fuerzas Armadas han sido de género masculino. Y es muy difícil para una víctima masculina, por muchas cuestiones que hacen parte de la cultura, la sociología y la antropología, y la sociología de la guerra, que se llama la polemología, aceptar que fueron víctimas de violencia sexual, no solamente de accesos carnales, sino de actos sexuales abusivos. ¿Sí? ¿Me entienden lo que quiero decir? Eso hace parte de la victimología policial que no se ha investigado porque hay un problema grave que tenemos nosotros a nivel de acompañamiento y ahora se están haciendo cosas para mejorar, cada vez más mejorar, que se llama el acompañamiento psicosocial a las víctimas. Es decir, todo lo que debe ser el acompañamiento por profesionales altamente especializados, preparados dentro de contextos de guerra para que las víctimas puedan tratar de salir del túnel al cual fueron introducidas por todos los victimarios. Muy interesante ese tema.
Buenos días, doctor. Soy el capitán González de la Brigada 13. Estamos allá trabajando también en memoria histórica. Y de lo poco que yo he leído y he investigado, he descubierto que Colombia es, creo que, el único país que ha reconocido víctimas antes de finalizar un conflicto, ha iniciado todo este proceso antes de que como tal se finalice el conflicto, porque seguimos en conflicto. Y he encontrado bastantes barreras. No sé si es yo creería que es por la mentalidad con la que fuimos creados y con la que fuimos educados en las fuerzas militares y pues en policía, en la que nosotros no estábamos preparados para este proceso. Cuando, por ejemplo, yo lo inicié hace 12 años que entré a la escuela, en ese momento no se hablaba de memoria histórica, no se hablaba, y teníamos otros objetivos y otras metas y otros lineamientos. En este momento, para Ejército, en este caso que yo trabajo ahí, es una prioridad memoria histórica. Pero he encontrado muchas falencias de mis anteriores, en falencias en registro, en documentación, en toda esta situación, porque nosotros no estábamos preparados para esto, estábamos enfocados en otra situación. Nosotros creíamos y creemos aún que en realidad somos héroes y estamos haciendo las cosas bien. No tendríamos que justificar todo lo que estamos tratando de justificar ante este marco que estamos viviendo. Mi pregunta es, ¿ustedes o el doctor cómo está afrontando esta situación, cómo está afrontando esta investigación y todas estas falencias que las fuerzas militares aceptamos que tenemos en nuestra historia y en la creación de nuestra memoria histórica? Porque para nadie es un secreto que estamos siendo satanizados, ya llegando al punto de ser satanizados. Sí, se cometieron errores, pero ya esos errores los han magnificado y nos han quitado la objetividad. Para un ente internacional no es objetivo la opinión de un militar, simplemente porque tienen la idea de que se están defendiendo de todo lo mal que han hecho. ¿Cómo está el doctor enfrentando esta situación y cómo está haciendo la investigación para que sea una investigación objetiva y para acceder a toda la información que Ejército o Policía, por su creación, por su forma de actuar anteriormente, no tienen bases de datos, registros o datos precisos de lo que ha sucedido? Muy interesante. Bueno, eso no es un problema solamente de las Fuerzas Armadas, sino es un problema que tiene que ver mucho con lo político y lo sociológico. Si hacemos un ejercicio acá, vamos a darnos cuenta de algo bien importante. ¿Quiénes estudiaron en bachillerato, en primaria o en la universidad Derecho Internacional Humanitario como una materia autónoma? Levanten la mano. Miren. Entonces, nos negamos que teníamos guerra. Eso es lo primero a nivel sociológico y a nivel político. Durante varias instancias, históricamente, nos negamos que había guerra. Ahora algunos consideran que este conflicto armado es una guerra civil. Tampoco es una guerra civil. Pues si no, no estaríamos acá, tengan la certeza. El último episodio de violencia armada que generó la división del pueblo en Colombia, y que algunos historiadores dicen que sí fue una guerra civil, fue la violencia política entre los años 1946 y 1958, que dan con la desmovilización de las grandes guerrillas liberales de los llanos, la desmovilización de sectores armados conservadores, los pájaros, los chulavitas y demás, y que además generó la salida de la policía hacia el Ministerio de Guerra, en el gobierno del general Rojas Pinilla, que ascendió al poder el 13 de junio del 53 y hasta el 10 de mayo de 1957. Entonces ha sido un país que se ha negado su violencia, pero con una estadística le puedo decir a usted las diferencias que hay entre un conflicto armado como el que vimos ahora, a nivel de muertos, que eso es lastimosamente duro hablarlo, y la violencia política del 46 al 58. De acuerdo con el estudio creado en la Junta Militar del Gobierno por el general Gabriel París, él fue el que la creó, no fueron civiles. Esto, la historia a veces no dice las cosas como son. Se creó una comisión para establecer cuáles habían sido las causas de la violencia política desde el gobierno de Ospina Pérez, antes de la muerte de Gaitán, el 9 de abril del 48, y eso es el famoso estudio de Fals Borda y otros historiadores, y dicen que entre 1946 y el año 1958 en Colombia murieron 330.000 personas
por causa de la violencia política, liberales y conservadores. El Centro Nacional de Memoria Histórica, teniendo en cuenta las estadísticas del RUP, que es el Registro Único de Víctimas, ha dicho que las víctimas hasta el año 2012 de este conflicto armado son 220.000. En 4 años y medio de guerra civil en Siria, que puede desaparecer perfectamente como Estado en virtud del Daesh, o más llamado Estado Islámico, se han presentado 435.000 víctimas, es decir, muertos en una guerra civil. Miren las diferencias a nivel sociológico. Entonces, lo primero no es un problema de las Fuerzas Armadas, es un problema del país que se negó que teníamos guerra, porque eso podría eventualmente tener unas consecuencias políticas, y por no saber defender el tema del tipo de guerras internas que existen. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero precisarles a todos es que una cosa es la memoria y otra cosa es la verdad y la construcción de verdad histórica. ¿Entienden eso? ¿Quién construye verdad histórica? ¿Qué profesión construirá verdad histórica? ¿Los historiadores? Esos señores y señoras, señoritas y señoritos, por la presunción de inocencia, van 5 años a una universidad a graduarse ¿de qué? Entonces es su carrera, es su profesión. La memoria no la escriben muchas veces los historiadores. La memoria es un proceso de narrativas, y la narrativa puede ser de un grupo humano, de una persona. Es una narrativa. ¿Qué es una narrativa? Una vivencia que puede compaginar o no con una verdad. Ahora, dentro del término verdad, hay una verdad que investigan los fiscales y deducen los jueces. ¿Cómo se llama esa verdad? Verdad judicial, la que está en los procesos judiciales. Muchas veces esa verdad judicial es distinta a la verdad histórica. ¿Saben por qué? Porque dentro del proceso judicial jamás se llegaron determinado tipo de pruebas que hacían parte de la verdad real. ¿Queda claro eso? Y la memoria, como es una narrativa, es su vivencia. Cuando usted sale como soldado del país y narra que ha sido la vivencia suya hasta el grado que tiene, es una narrativa suya, individual. Y sabe, todo el mundo la tiene que respetar porque hace parte de la libre expresión, que es un derecho fundamental. ¿Les queda claro a todos? ¿Cómo vive cada uno su vida dentro de una institución o individualmente? Ojo, dentro de su profesión o individualmente, hace parte de las memorias. ¿Qué es la memoria institucional? La narrativa de todos los soldados y de todos los policías, la de la Fiscalía General de la Nación, la de la Judicatura, que son los que administran justicia. Esa es una memoria. Y ahora todo el mundo habla de memoria histórica. ¿Y qué es la memoria histórica? Una narrativa cualificada y específica. ¿La de quiénes? Las víctimas. La memoria histórica es la narrativa de las víctimas, individualmente consideradas o colectivamente consideradas. ¿De dónde sacamos una cantidad impresionante de información para el tema de las víctimas policiales? De todos los informativos que ha hecho la policía durante la guerra, todo lo que han hecho las fuerzas militares durante la guerra, cómo se informa, cómo se denuncia un acto. ¿Saben cómo comenzamos esto? Con el proyecto Siempre Colombia. ¿Conocen alguno del proyecto Siempre Colombia? Año 2011. Hay una orden y una directiva en las fuerzas militares y en la Policía Nacional de que todo hecho delictivo que genere heridos, muertos dentro de las propias instituciones por acción externa tiene que ser denunciado ante la Fiscalía General de la Nación. Entonces, en el año 2011, ¿qué hicimos nosotros? Utilizamos una herramienta metodológica y pedagógica como investigadores privados, que fue meterle 11.000 derechos de petición a la Fiscalía General de la Nación. Si algunos se atortonan por un derecho de petición. ¿Qué decía cada derecho de petición? ¿Qué ha pasado con la investigación sobre el soldado tal muerto en tal año, en tal sitio? ¿Qué ha pasado con la denuncia colocada por la muerte del policía tal en tal lado, tal año? ¿Saben qué encontramos? 100% impunidad. 100%, no 99.99999, 100% impunidad. O sea, ni un caso con condena.
ni un caso. Y eso lo registramos en una serie de libros que se llaman el informe Siempre Colombia. Hay otras cosas que lideraron por ejemplo, el general Padilla de León, como el epitafio de los inocentes, desde que era comandante de la 5ª división, de la cual es orgánica la 13ª brigada. ¿Ah? Entonces, ahí está un relato de una cantidad de hechos de victimización. Por ejemplo, en el epitafio de los inocentes está la masacre de Churuyaco, año 1992, en Orito, Putumayo. ¿Alguien la sabe? 27 policías asesinados, más de 14 decapitados. Churuyaco, una estación de Ecopetrol. Está en el epitafio de los inocentes. Eso hace parte de la memoria. ¿Y la memoria cómo se construye? Yo voy a quienes son el vehículo adecuado para darme a mí su versión del hecho victimizante. ¿Quién será en el caso de esos militares y policías? Las familias. ¿Saben dónde está la memoria histórica más la memoria institucional de las Fuerzas Armadas? En todos los retirados, en todos los que tienen los archivos operacionales, en todos los que registraron. La Policía Nacional tiene un edificio como de 4 pisos, que es el Archivo General de la Policía Nacional, donde están todas las historias, las hojas de vida de todos los que han pasado en los últimos años por la institución. Ahí están los insumos. ¿Qué toca tener? Perdón por la expresión, ratones de biblioteca, investigadores formados que se vayan a mirar esos insumos, que se vayan a mirar las hojas de vida, que se vayan a mirar. Y otro insumo fundamental, las hemerotecas. Todos los diarios del país, todas las revistas han registrado los hechos victimizantes desde 1964 y obviamente en la violencia política desde antes, en la guerra de los 1000 días desde antes, ¿sí? Entonces, todos esos insumos nosotros los hemos tenido en cuenta. Otra cosa para ustedes que están trabajando en memoria histórica y para los que estén trabajando, las normas de archivo y correspondencia hacen que muchos archivos operacionales, sobre todo en las fuerzas militares, ya no existan, porque los archivos operacionales se manejaban bajo normas específicas de tiempos de paz y era con las normas del archivo administrativo. Entonces, ¿ustedes saben lo que pasa con los archivos? La ley de archivo, después de tantos años, pasa a ser archivo muerto y eso muchas veces se destruía. Entonces es cuando uno le explica, por ejemplo, a la Fiscalía en una inspección judicial por qué no existen esos archivos. Porque cualquier persona que le construya a uno desde afuera va a decir, destruyeron esos archivos con el propósito específico de no mostrar lo que pasaba operacionalmente. ¿Entienden la complejidad que tienen estos temas? Ahora, la memoria se escribe fuera de eso desde las ciencias sociales. Lo único que pueden hacer los militares y policías ahí es colocar a la mejor gente que tengan capacitada en ciencias sociales, historiadores, sociólogos, antropólogos, politólogos, abogados que sepan de justicia transicional, archivistas y demás, y crear clústeres. Clústeres son pequeños grupos de trabajo para desarrollar eso. Y otra cosa, sobre todo para la unidad menor donde usted trabaja, una unidad menor para los miembros de la policía, en el caso del ejército es una brigada, en este caso una brigada territorial. En la biblioteca de las Fuerzas Armadas, que está en la Escuela Militar de Cadetes, hay una cantidad inimaginable de documentos que nadie consulta y que son fundamentales para la construcción de esto, ¿sí? En el archivo de la Biblioteca Nacional, en el archivo de la Biblioteca Luis Ángel Arango, hay una cantidad de insumos inapreciables. En los archivos de los juzgados y tribunales, que en este caso están por la 13 para abajo, ahí está la historia básicamente jurisdiccional de la victimización en Colombia en los últimos 60 años. Ese es otro insumo que es fundamental. Lo más importante para un investigador es dónde están los insumos, o sea, dónde están las fuentes primarias y secundarias. Las Fuerzas Armadas además están llenas de lo que se denominan unidades simbólicas. Entonces está Interlanza para el caso de los lanceros, está para el caso de los carabineros su asociación, la policía
Rural y Carabineros de la Policía. Es decir, hay que buscar en esos lugares todo lo que permita. Hoy las Fuerzas Armadas están muy interesadas en el tema, pero de forma mayéutica siempre, o socrática, siempre lo manejaron. Ya les digo, si hay una institución que tenga archivo de todo, es la institución policial y militar. Todos llevaban registro. Lo que pasa es que nunca se tuvo la conciencia a nivel nacional de la importancia de esto hasta este momento. ¿Qué hay que hacer con todo eso? Llevarlo a la Comisión de la Verdad. Llevar todo eso construido a la Comisión de la Verdad. Bajo los esquemas de lo que hablaba el subteniente acá, los esquemas de protección de víctimas, testigos o de todos los medios de disposición o de colocación de prueba. Y además porque no tienen, por lo menos en el caso planteado acá, efectos extrajudiciales ni a nivel penal ni de otro tipo. Doctor, la verdad es que le agradecemos de antemano porque este evento nos ha permitido hacer un análisis de la situación de las víctimas de la fuerza pública y también nos deja como inquietud la importancia de realizar las respectivas investigaciones por parte de los grupos y en especial por la Dirección Nacional de Escuelas que nos representa aquí en este evento para todo el tema de las víctimas policiales. Agradecemos la dirección de la Escuela de Posgrados de Policía, Miguel Antonio Llanes Pizarro, agradece al doctor su ponencia. Asimismo, agradecemos al público asistente a este evento académico y doctor, la verdad que nos deja muchos interrogantes y mucho trabajo por hacer para nosotros como miembros de la Fuerza Pública. Doctor, muchas gracias por su ponencia.